necesita después mirarla, avísenle que obviamente va a estar grabada como repetimos siempre en la modalidad. Les decía que la idea de hoy es comenzar o repasar algunos conceptos asociados a lo que en la plataforma van a encontrar identificado como teoría número 4, y sería antes de comenzar con la práctica número 3. ¿Sí? La práctica número 3 la van a estar comenzando la semana que viene. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Terminaron la práctica 2? ¿Vienen haciéndola de a poco? Yo para tener un panorama. ¿Alguien que se anime a hablar? Nada, venimos bien, tranqui. Bien, van captando bien la idea de descifrar objetos y demás, ¿no? A ver, Juan, Sí, sí, por ahora bien. Bien, bien. me parece que sos el único que me va a hacer el aguante hablando, ¿eh? Tengan en cuenta, les digo porque todos los años nos suele pasar lo mismo, uno enseguida tiene una ansiedad de llevar esto que está viendo como concepto teórico o como concepto gráfico de encontrar objetos, diseñarlos, uno tiene enseguida la ansiedad de pasarlo a código de programación, ¿sí? Pero la recomendación es que vayan teniendo esa paciencia, le digo porque todos los años pasa lo mismo, esa paciencia de primero trabajar con la parte más de diseño, de decir encuentro objetos, encuentro métodos, nos falta ver algunos conceptos para relacionarlos un poquito mejor, y de a poquito nosotros los vamos a ir llevando, o los chicos de la práctica, los van a ir llevando a estar cada vez más cerca del código hasta que hagamos las dos cosas a la vez, ¿sí? Y el segundo cuatrimestre, que es la segunda parte de la materia, acuérdense que vamos a estar escribiendo muchísimo código de objetos con el lenguaje Java, así que ahí vamos a estar todo el día escribiendo código, pero tengan esa tranquilidad de confiar en cómo los chicos los van llevando, ¿sí? La idea de hoy es profundizar algunos conceptos y además ir repasando otros, ¿sí? Primero que nada vamos a arrancar con el tema modificadores, donde se acuerdan que nosotros cuando vimos, yo digo siempre se acuerdan porque digo, a veces lo dijo Luciana, lo dije yo y demás, cuando dijimos el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Entonces, ahí va a aparecer la idea de definir esperen que voy autorizando a algunos que están sin la cuenta institucional, necesitan de la autorización para entrar. Les decía, entonces aparecen los modificadores de acceso que van a pasar a ser público, privado y protegido. Todo lo que trabajemos como público van a ser generalmente los métodos, ¿sí? Donde yo, al declarar un método como público, lo que voy a hacer es que pueda ser utilizado desde afuera de la clase o del objeto ese dato. Generalmente se van a poner como públicos a los métodos, que son las operaciones que pueden ejecutar de afuera, y como privado, como dice acá, se van a poner a los datos propios del objeto o a los atributos para mantener el encapsulamiento. Por ejemplo, si yo tengo un auto y tengo la patente, la idea es que quién es el que puede cambiar la patente del auto es el mismo auto, o el número de motor va a tener un método asociado para permitir cambiar ese dato propio del auto. Por lo tanto, el dato o el atributo va a ser privado y el método que permite hacer ese cambio es el que va a ser público. Eso garantiza la integridad del objeto y la propiedad llamada encapsulamiento, ¿sí? Entonces acuérdense que cuando abramos
típica pregunta teórica del parcial. ¿Qué es en el encapsulamiento? Acuérdense que es que un objeto mantiene cerrados sus datos que lo identifican, insisto, pensando en el auto, marca, modelo, color y demás, y mantiene público los métodos o las operaciones. Te puede aparecer, además de public y private, va a aparecer un tercer tipo de acceso, que es lo que se denomina protegido, y la palabra clave va a ser, dependiendo del lenguaje, va a ser protected o free. Y esto lo que va a hacer es que dentro de una relación de herencia, ¿sí?, se pueda compartir un atributo, pero no desde quienes no formen parte de esa herencia. Por ejemplo, si yo tengo un atributo protegido en la clase auto y tengo dos clases hijas, como podrían ser auto deportivo y auto de competición, ese atributo que esté como protegido puede ser accedido libremente por los hijos o por los integrantes de esa herencia. Pero un objeto persona que se encuentre fuera de esa pirámide de accesibilidad no va a poder acceder a ese atributo, ¿sí? Es un tercer tipo de accesibilidad que no se va a usar mucho al principio, pero más adelante sí. ¿Sí? Para que ustedes tengan un mayor control de esos datos. Y el tipo de dato privado, que ya vengo nombrando recién, que va a ser identificado con la palabra private, generalmente queda restringido a la parte de los atributos. ¿Por qué? Porque, como hablamos recién, para mantener el encapsulamiento, los atributos son identificados como privados para que nadie pueda acceder desde afuera. Entonces, haciendo un pequeño resumen de los modificadores de acceso, voy a tener público, privado y protegido. ¿Sí? Público van a ser los métodos, la parte de abajo del cuadradito. Privados van a ser los atributos, si quieren tomarlo como regla. Y protegido lo vamos a usar un poquito más adelante, acá les pongo un ejemplo, lo vamos a usar un poquito más adelante para compartir métodos y atributos en una jerarquía de herencia, ¿sí? Fíjense, acá tienen un ejemplo de cómo utilizarlo. Obviamente la palabra que tienen que usar es en inglés public, protect o private. Pero tomen esa regla para no complicarse. Atributos privados, métodos públicos. Y más adelante vamos a ir haciendo alguna modificación. Fíjense ahora en un ejemplo de una clase persona ya escrita en el lenguaje Java. Ahí tendrían un ejemplo de declaración de atributos dentro de una clase persona. Tendrían un ejemplo de declaración de atributos privados y los métodos públicos. ¿Qué se estaría haciendo ahí? Espérenme un segundo, que me están consultando de allá. Un segundo, ¿eh? Entonces les decía, ahí tenemos un ejemplo de código donde nos encontraríamos con atributos privados y métodos públicos. Obviamente, por ejemplo, el primer método, que sería getNombre, lo que me está posibilitando es modificar el atributo nombre, pero yo tengo que pasar por el método para poder llegar al atributo. Ustedes podrían decir, qué complicado o por qué se trabaja así. Es por el principio de encapsulamiento. Entonces, tengo que pasar por el método nombre para poder llegar a modificar
el valor de ese atributo, ¿sí? Es una práctica que hay que respetar en la teoría de objetos. Bien, y ahí agregamos otro nivel de complejidad donde decíamos, además de las variables de instancia que existen, que son aquellas cuando yo creo objetos, aparecen lo que se denominan variables de clase, que son unas variables que tienen vida y tienen un valor común para todos los objetos de la misma clase. Por ejemplo, si yo necesito contar cuántos objetos creo de una clase, debo definir esa variable como variable de instancia. Son términos medio raros, pero sirven para hacer el trabajo de objeto. Variable de instancia es cada vez que yo creo un objeto de esa clase, y las variables de clase están pegadas a una clase, pero tienen valor igual para todos los objetos. Es muy similar en el lenguaje estructurado a lo que se denomina variable global, ¿sí? Entonces, una variable de clase es muy similar a una variable global. Para todas las clases que para todos los objetos que creo derivados de esa clase, tienen un único valor. Pensemos en lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un objeto de tipo auto. Cada vez que crean un objeto, se crea una instancia del mismo y marca, modelo, color, patente van a tomar para cada objeto derivado de esa clase un valor único que lo identifica. Bien, si yo tengo una variable de distancia, cada vez que creo un auto, por ejemplo, la puedo incrementar en 1 y de esa manera llevar la cuenta de cuántos objetos auto voy creando. Y cada objeto auto que creo incrementa esa variable en 1. Esa sería una variable de clase que tiene un único valor para todos los objetos de esa clase que se crean. Es una práctica bastante común. Esperen que les voy contestando a los chicos. Es una práctica bastante común en la teoría de objetos, ¿sí? Fíjense el ejemplo que yo le estaba dando recién. Si yo necesito llevar un contador de cuántos objetos de esa clase voy generando, es necesario crear la denominada variable de clase. Ustedes lo que tienen que pensar siempre que son, como yo les contaba recién, muchos conceptos teóricos, ¿sí?, que rigen el funcionamiento de la teoría de objetos. No hay que volverse loco de cómo. Ya van a ver después, cuando pasemos a la programación, cómo es el mecanismo para programar o para crear una variable de clase y cuál no. ¿Sí? Pero bueno, es la forma que tenemos de ir contándoles lo que viene, ¿sí? Contenidos teóricos que por ahora tengo que memorizar y más adelante se van a convertir en algo práctico llevado a la programación. Repito, hasta ahora vimos los 3 tipos de variables o de niveles de accesibilidad que vimos: público, privado y protegido. Público, como receta, ponérselo a los atributos. Privado, ponerle a los atributos. Público, ponerle a los métodos. Y por ahora, el tipo de dato protegido no lo vamos a utilizar. Más adelante, cuando ustedes estén ya un poquito más cancheros con el diseño y acercándose a la programación, vamos a usar eso. 2 tipos de variables o de atributos. Variables de instancia, que son cada vez que se crea un objeto de esa clase. Por ejemplo, cada vez que se crea un auto,
marca, modelo, color, que toman valor para ese auto, se denominan variables de instancia, porque en cada instancia que se creó tienen un valor particular. Y aparece el concepto de variable de clase, que tiene un único valor para todos los objetos que se crean. ¿Sí? Insisto, se utiliza mucho para hacer, como dice acá la diapositiva que estamos viendo, un contador del número de objetos creados. ¿Sí? Así que, bueno, esa es la idea. Bueno, sigamos avanzando con las diapositivas. Otro concepto teórico que va asociado con la práctica son los que se denominan pseudo variables. ¿Sí? Podemos denominar pseudo variables o constantes a estos valores. Aparece el concepto de, vamos a empezar de abajo para arriba, true y false. ¿Sí? True y false están asociados a el valor que representa una variable boolean, ¿sí? Que representa un valor lógico, y subiendo o yendo para arriba aparece el valor de nil y null, ¿sí? Que hace la referencia a un objeto utilizado para representar que está asociado a la nada. Esto funciona de la siguiente manera, en objetos. Cuando yo declaro un atributo y no le puse un valor inicial, vale nil, o sea, vale la nada misma. En cambio, cuando yo a ese atributo le asigno el valor null, quiere decir que está vacío. ¿Sí? Acá, por eso aparecen dos situaciones, nil y null. Nil es una variable que apunta a nada, o sea, todavía no tiene una dirección de memoria asociada, y por lo tanto es un valor indefinido. Si yo utilizo ese objeto apuntando a nil, me va a retornar un error. En cambio, null indica que ese objeto apunta a una posición de memoria que está vacía. Esto hay que distinguirlo porque cuando empecemos a trabajar con objetos, ¿sí? Lo que me va a pasar es que cada vez que declaro un objeto o declaro una variable, por defecto apunta a nil o a la nada misma. Entonces, para que quede asociado a una posición de memoria, aunque tenga un valor vacío, esto suele representarse con null. Ya reserva memoria y puede, puede ser utilizado. Espérenme un segundo que me están preguntando de la escuela. Bien, continuamos con los temas. Hay otras pseudo variables. Fíjense que estas pseudo variables, nil, null, true y false, se denominan constante porque son valores propios que ya vienen determinados o especificados en el lenguaje y no se pueden cambiar. En cambio, el otro grupito de pseudo variables que se denomina no constantes es porque varían a quién apuntan, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de self o this, que se ocupa de hacer referencia a uno mismo. ¿Sí? Cuando uno es un objeto y trata de autorreferenciarse, yo soy un objeto auto y tengo que autorreferenciarme,
en lugar de decir autopunto, utilizo la palabra clave this. ¿Sí? Fíjense que esto lo podemos ver en la diapositiva 7, cuando yo le mostré el código. Esperen que ahí estoy tratando de bajar, se pone lento porque estamos grabando la clase. Ya llegó, ¿no? Acá está. Fíjense que acá, cuando yo les mostré el código de la clase persona, acá tienen un ejemplo del uso de la pseudovariable dis en dis.nombre, dis.edad. ¿Qué es lo que está haciendo ahí, por ejemplo, el método setNombre? Una práctica muy común en Java y que reconozcamos que puede ser confusa. Si ustedes miran este método recibe una variable nombre y modifica el atributo interno nombre. Entonces habría un conflicto de nombres, porque si yo no utilizo dis.nombre, me va a quedar nombre igual a nombre. Entonces el compilador me va a decir, pará, ¿qué estás queriendo cambiar? ¿Nombre que viene como parámetro o nombre que es mi atributo? Entonces, se suele indicar de esta manera, dis.nombre igual a nombre, para indicar que dis.nombre hace referencia a uno mismo, o sea, está haciendo referencia al atributo nombre de la clase persona. Y lo que está del lado derecho, que es nombre solito, hace referencia al parámetro. Parece un trabalenguas, ¿sí? Y suele ser muy confuso en el principio, pero lamentablemente la forma de referenciar a las variables y demás, así es como trabajan los lenguajes de objetos. Muchos de ustedes, cuando empiezan a escribir el primer código, en el set nombre, como estamos viendo acá, al parámetro, en lugar de ponerle nombre, le ponen nombre 1, el nombre, entonces no es necesario utilizar la palabrita dis. Pero bueno, insisto, son un montón de reglas sobre la programación orientada a objetos. De a poquito hay que ir incorporándolas. Esta parte que estamos viendo en el método setNombre, que se llama nombre el parámetro, se llama nombre el atributo, y la mayoría de ustedes cuando arranca dicen, ¿para qué le ponen el mismo nombre? Bueno, pueden evitar ponerlo, pero después van a ver que más adelante, en la práctica habitual, hay que poner el mismo nombre, ¿sí? Y entonces hay que usar la pseudo variable dis. Me cuesta como explicarlo porque digo, muchos de ustedes me van a estar escuchando y me van a decir, ¿y para qué le pone el mismo nombre que me confundí? Sí, no es necesario, pero a la larga suele ser realmente una muy buena práctica. Y también tienen la palabrita super, donde cuando estoy en una relación de herencia, ¿sí? Hace referencia a la clase padre de esta jerarquía de herencia, ¿sí? Siento que muchas de las cosas que estamos explicando pueden parecer una especie de trabalengua, ¿sí? Pero tenemos que pensar que hay mucha teoría de objetos metida en la parte previa a la programación. Y estas cositas como super, dis, me van preparando para cuando yo deje el diseño de objetos, me dé vuelta y empiece a poner mis primeras líneas de código. Y acá aparece otro concepto también que es muy teórico y lamentablemente súper necesario, que es lo que denominamos constructor. Es el método que me va a permitir utilizar un objeto, hacer esa instanciación y poder crearlo. Antes de mirar sin mirar la diapositiva, digamos, para ir charlándolo, yo tengo
una clase auto. Vamos a quedarnos hoy con el ejemplo del auto, así durante toda la clase mantenemos la misma lógica, ¿sí? Yo tengo una clase auto. La misma necesita crear autos reales. Fiat, Ford, Renault, distintos autos basados en esa clase. Esa creación de esa instancia de la clase se hace a través de lo que se denomina constructor. Esa creación de objetos, yo siempre uso un Fiat, un Ford, un Renault, digo, vamos a usar una Ferrari, un Lamborghini, digo, esa creación del objeto Ferrari, Lamborghini, Fiat, basado en la clase auto, se hace a través del constructor. El constructor es el que realmente se encarga de hacer la reserva de memoria, la reserva de lugar para guardar la patente, el modelo y el color. Ahí es cuando pasa de tener, como vimos antes, un valor nil indefinido a un valor nulo, donde ya posee la memoria reservada y demás. El constructor es un método más que se va a encontrar dentro de nuestra clase y lleva la palabra reservada new. ¿Sí? El constructor lleva la palabra reservada new y es lo que me va a permitir generar la creación de objetos. Fíjense ahí abajo, tienen dos ejemplos del uso de constructores. Yo tengo la clase hombre, para leerlo de izquierda a derecha. Tengo la clase hombre, el atributo HMR Juan, que es una variable de tipo hombre, sería la instancia de la clase hombre, y después del signo igual, hay dos formas de hacerlo. Ahí se puede poner hombre.new o new hombre. Lo que estoy haciendo ahí es la variable HMR Juan es de tipo clase hombre y después del igual estoy creando una instancia de esa clase hombre. Estoy creando un hombre puntual. La palabrita clave acá que les tiene que llamar la atención es la palabrita new. ¿Por qué está escrito con la opción 1 y con la opción 2? Porque en algunos lenguajes orientados a objetos se pone la clase .new, como en el ejemplo 1, y en algunos otros lenguajes orientados a objetos se utiliza la opción 2, new hombre. ¿Sí? Ahí lo que estamos diciéndole es al compilador, crea una variable, crea una instancia basada en la clase hombre y asignásela al objeto HMR Juan. ¿Sí? Fíjense cómo dice el último método. Le estamos diciendo al método, al constructor, que nos cree un objeto. Crear un objeto es reservarle memoria, asignarle un lugar para almacenar cada uno de sus atributos dentro de la memoria para después poder guardar el apellido del hombre, el nombre, el DNI, el domicilio y demás. Generalmente los constructores suelen aceptar parámetros iniciales, como lo están viendo ahí. ¿Para qué? Para que uno, al mismo momento de crear el objeto basado en la clase hombre, le pueda cargar valores iniciales. ¿Sí? Fíjense que ahí estaríamos creando Juan, Pepe y Ana, tres objetos basados en la clase hombre, y al primero le estoy diciendo, tiene 30 años, mide 1,80 y el color de los ojos que es marrón.
lo mismo para Pepe, lo mismo para Ana, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aprovechando la creación del objeto para pasarle los valores iniciales. Entonces, de esa manera, estoy haciendo todo en una misma línea. Estoy creando una instancia de la clase hombre, le estoy diciendo qué edad tiene, qué estatura y el color de sus ojos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo basado en otra clase, que lo suelen trabajar en la práctica, y tenemos la clase punto, por ejemplo, donde tiene dos atributos, X e Y. ¿Sí? Y de esta forma creo dentro de la clase punto el método que se denomina constructor. El constructor se llama igual que la clase, con la diferencia que está en su interior y es un método. Fíjense en este ejemplo de la... Esperen que lo voy a agrandar un poquito. En este ejemplo de la clase punto, ¿sí? Donde yo estoy creando un constructor, siempre acuérdense que el constructor se llama igual que la clase y recibe dos parámetros, X e Y. Y lo que estoy haciendo es que el valor de X lo guardo en el atributo X y el valor de Y lo pongo en el atributo Y. Y además pueden observar que ahí se está usando la palabra clave this, que es la que me permite hacer dicha creación o dicha asociación del atributo con el método. Vamos a ver otro ejemplo para otra clase, que lo tienen acá también en la teoría. Fíjense, tengo la clasecita, tengo dos atributos, debería continuar. Ah, y lo tengo cortado, esperen que se los busco del otro lado. Profe, Bueno, lo tengo cortado. Sí, decime. la clase sería como, por ejemplo, con nosotros tuvimos C++ y hacíamos estructuras en las que después hacíamos, como por ejemplo acá un objeto que sería el puntero con todo adentro. Y cada vez que vas creando un objeto sería, o sea, un puntero sería como un objeto, no es una instancia. Claro, a ver si te entendí. Cada vez que yo utilizo el método new, lo que hace es Una genera... instancia que ¿Cómo? es una nueva instancia que sería lo mismo que un puntero en C++, por ejemplo. Exactamente, a eso vamos. Es como vos decís. Cada vez que yo llamo al constructor, se crea una nueva instancia y eso representa un puntero a una posición de memoria donde se van a guardar sus datos. Es tal cual lo dijiste vos. En este caso, si querés quedarnos con este ejemplo del punto, cuando yo llamo al constructor de punto, pasan un montón de cosas. Se crea una instancia, se reserva una posición de memoria, se genera un puntero asociado a esa instancia que apunta a un lugar de memoria y además están almacenando el valor X e Y en esa posición de memoria, ¿sí? Es como vos decís, cada instancia que se crea es un puntero a una posición de memoria, donde se almacenan cada uno de sus atributos. Acordémonos, tu acotación me gusta porque, digamos, acordémonos que cada creación de instancia de un objeto es reserva de memoria, creación de puntero y almacenamiento de sus valores. Por eso que nosotros a veces le insistíamos, o les vamos a insistir durante el cuatrimestre, en el hecho de decirle a un objeto no le pongan un montón de atributos, ¿sí? No lo llenen de atributos, porque si no lo que les va a pasar es que cada vez que crean una instancia van a necesitar reservar un montón de memoria. Porque no es lo mismo tener una clase punto con X y con Y, dos atributos, a que la clase punto tuviera 20 atributos. Consume mucha más memoria cada vez que yo estoy creando una instancia. Si los atributos son necesarios, hay que hacerlo, pero si van a pedir información de más, por las dudas, tengan en cuenta que cada objeto que crean va a utilizar mucha más memoria para almacenar sus datos.
Claro, por eso se subdividen en hijos para utilizar algo en específico de la clase. Para, por ejemplo, no usar, si necesita un punto, no usar una clase, por ejemplo, objeto geométrico que tenga 20 instancias. Claro, siempre uno trata de tener la cantidad justa de atributos, como vos decís, para no almacenar información de gusto. Por eso que la jerarquía de herencia te permite hacer eso. Ustedes tienen que pensar que el origen de la teoría de objetos, cuando nos remontamos, que se empezó a utilizar fines de la década del 90, en principio del año 2000, la cantidad de memoria RAM de la que disponían los dispositivos era muy poca. Por eso que todo está orientado a minimizar el consumo de dicha memoria. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito también este tipo de programación? Porque al tratar de achicar el consumo de memoria utilizando solamente los datos que necesito, cuando yo este tipo de software lo coloco en un servidor web que accede muchísima gente al mismo tiempo y de forma masiva, por ejemplo, ustedes tratando de acceder al sistema guaraní y de anotarse en una materia, al minimizar el consumo de memoria para cada instancia de un objeto, estoy tratando de que no se me caiga el servidor. ¿Sí? Todo va relacionado con lo mismo. Pero de a poquito, insisto, de a poquito ustedes van a ir procesando cada idea y poder representarla en la práctica. Muchas de estas cosas uno no termina de hacer toda la unión en la cabeza hasta que no diseña y programa, hasta que no empiezan a diseñar y bajarlo al código Java. Pero los vamos llevando de a poquito porque se mezclan un montón de términos teóricos, de conceptos teóricos, y además después le tenemos que agregar aprender a escribir la sintaxis de Java. ¿Sí? Por eso, digamos, tu pregunta está muy bien, pero vayan haciendo las prácticas de manera escalonada, así no tratan de hacer un salto muy grande de golpe y no genera un efecto contraproducente de perderse, ¿sí? La parte más linda es la de escribir código, siempre, por lo menos para mí. Pero bueno, pero para llegar a escribir ese código hay que pasar por esta parte de analizar y diseñar los objetos. Yo supongo que el año pasado, cuando tenían un problema, a los 2 segundos estaban escribiendo el código, ¿o no? Sí, Y era la parte más linda, ¿o no? Leo y empiezo a probar con código y código y código. prueba y error. Claro, bueno, acá lo que tratamos nosotros de inculcarles, además de que le cambiamos el paradigma de estructurado a objetos, es que cuando leen el problema, se tomen un tiempo, esos minutos, en analizar, che, qué objetos tengo que crear, che, qué atributos le pongo a cada objeto, y recién ahí, una vez que definí los atributos, definí los métodos, me fijo si tienen sentido, recién ahí agarro y me pongo a programar. Todos los años nos pasa lo mismo y los chicos nos van contando lo mismo. Este tiempito que nosotros les estamos pidiendo en el medio de pensar, diseñar y después vamos a programar es el que más molesta. Molesta, digo, porque a uno le gusta programar, a uno le gusta escribir código, ¿sí? Pero lo que estamos buscando es que cuando nos sentamos a escribir código, ya estemos seguros de lo que tenemos que hacer. Seguramente si pienso en algún ejercicio del año pasado, cuando ustedes escribían rápidamente código, a lo mejor les pasó un montón de veces que van y lo cambian, borran el código, lo hacen de nuevo, agregan una función, vuelven, esto no lo necesito, declaraban a lo mejor variables de más, total, no pasaba nada. Bueno, estamos tratando de ya esa parte hacerla un poquito más profesional, y la idea es cuando llego al código tratar de estar lo más seguro posible de lo que hay que hacer.
¿Por Es que qué en se busca? realidad eso es lo que vamos a tener que hacer en el futuro cuando tengamos el título, porque la programación ya la hace la máquina. Sí, digamos, cuando ustedes estén trabajando en alguna empresa o en cualquier lugar que estén trabajando dentro del rubro del área de sistemas, vamos a tener que pasar por todos los intervalos. O sea, habrá un departamento o una persona que se encargue de entrevistar al cliente para entender qué es lo que quiere. Después, esa misma persona u otra puede ser la que haga todos estos diagramas que estamos aprendiendo a hacer en UML. Y esos diagramas, después, más un montón de documentación más, será la que le llegará al programador, que será el que tiene que programar lo que reciba por parte del analista. Es como decir, van a estar toda la etapa representada. Si la empresa es muy grande, a lo mejor tenemos una persona o varias para cada etapa. Si la empresa es muy chiquita, a lo mejor soy yo mismo el que hace la entrevista, el que hace el diagrama y el que después programa. Pero la idea sería que el programador reciba la documentación lista y sabiendo exactamente lo que tiene que hacer al leerla. Hay muchos desafíos, pero nosotros de a poquitos los vamos a ir llevando a eso, a diagramar y después programar. Y algo que Federico y Seba les van a insistir mucho es, dentro de un mes directamente, te van a exigir que programes lo que diagramaste. ¿Se entiende? O sea, van a tener que tener una coherencia entre lo que programan es lo que diagramaste, no le podés agregar nada. Si le querés agregar algo, andá, modificar el diagrama y después volver a programar. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Bien. Están buenas las preguntas, por eso yo siempre digo, al que se le ocurre o tiene duda, tire, digo, o hable, anímese a hablar, ahora que estamos haciéndolo lamentablemente hoy por un problemita que tuvimos acá en la oficina y demás, lo estamos haciendo en forma remota, pero digo, anímense a lo que se les viene como duda o como consulta, preguntarlo, ¿sí? Por eso me gustó mucho tu intervención. Rápidamente ustedes van a ir haciendo esa asociación de entre entiendo el problema, diagramo, programo. Pero siempre programo basado en el diagrama. Y a veces uno por apurado quiere programar primero o quiere programar más cosas de las que están en el diagrama y no va a ser una buena práctica. Bien, el constructor, acuérdense, esperen que, se me achicó de más, denme un segundo para acomodar esta diapositiva. Acuérdense que después ustedes van a tener más diapositivas publicadas. Les decía, el constructor, acá tienen un dibujito de lo que estábamos hablando recién, cuando yo hago la creación, reserva memoria. En el caso de tener un objeto que adentro tiene otro objeto, cuando yo hago la creación del objeto más grande, que en este caso sería el redondelito más grande, automáticamente si contiene otros objetos, se van a ir creando y se va reservando memoria para cada uno de ellos. Por ejemplo, si el objeto persona contiene en su interior un objeto llamado documentación, para representar el DNI, el pasaporte y lo demás, se reserva memoria para un objeto y se hace otro puntero y se reserva memoria para el objeto que está contenido dentro del otro. Eso es lo que quiere indicar este dibujito, ¿sí? Si tengo objetos adentro de objetos, se crea el más grande y automáticamente se asignan punteros que apuntan a los más chiquititos. Recién Ayrton en la consulta preguntó, ¿son como los punteros de C o C++? Sí, porque piensen, la lógica es la misma. Piensen que los lenguajes orientados a objetos como Java están basados en el viejo C, en el C++ posterior. Así que la lógica de punteros y manejo de memoria
es la misma que manejan en esos lenguajes. Nada más que los lenguajes orientados a objetos, como Java, están como en una capa de abstracción superior. Entonces, todo eso que pasa cuando ustedes hacen el new de un método, todo eso que pasa, reserva de memoria, puntero y demás, ustedes no lo ven, ustedes están acá arriba, pero acá abajo se está haciendo todo ese manejo de memoria que se hace tan necesario para el guardado de los datos. ¿Sí? Siempre piensen, perdón que te voy a usar el ejemplo, ya que nombraste C o C++, pero digo, siempre piensen que los lenguajes están en una capa superior, más cercana al usuario o al programador, sin que piense en el bajo nivel que permitía manejar C o C++. Pero se está reservando memoria, creando punteros y demás. Nada más que ustedes no lo ven porque están en una capa superior de abstracción, pero todo eso sigue pasando en la parte baja. ¿Es necesario conocerlo? Tal vez no. Sí, porque si yo quiero programar objetos con Java o con otro lenguaje, yo creo atributos, le cargo los valores. ¿Es necesario saber cuánta memoria está utilizando mi aplicación o si...? Probablemente no. Probablemente ustedes pueden programar en un nivel superior de abstracción y no les importa. A lo mejor el día de mañana, cuando creen una aplicación que la acceden muchísimos usuarios, va a venir algún arquitecto de sistema o algún administrador de la red o demás y te va a decir, mirá, tu aplicación está consumiendo mucha memoria en el servidor. Revisala porque me estás poniendo lento el servidor. Y bueno, ahí habrá que prestar atención y ver si estoy dejando muchos punteros abandonados, si le puse un montón de variables que no hacen falta, si todas mis variables las pongo de tipo flotante y en realidad voy a guardar un carácter o un número entero. Entonces, ¿para qué lo pones flotante si no vas a usar decimales? Digo, bueno, toda esa optimización de mi código vendrá en una etapa posterior. Bien, esto sería lo referido un poquito al material de la clase 4, pero me voy a explicar ahora un poquito el material de la clase 5, ¿sí? Por más que es para la semana que viene, les quiero dejar una introducción para que ya vayamos ganando tiempo con estos temas. Esperen que ahí lo cargo y lo voy a compartir. Les hago una pregunta. Ustedes están acostumbrados al uso de vectores, ¿no es cierto? ¿Un vector en qué sería? ¿Cómo Estructura. almacenan según lo que vieron el año pasado, cómo almacenan un montón de variables? Una estructura, una lista. Un arreglo. Un vector, yo llamé vector por la costumbre, es una lista o es un array. ¿Sí? Esos, ¿cómo le llamaban el año pasado? ¿Lista o array o usaban los dos, lista y array? Arregla y listas también. Porque las listas son dinámicas y los arreglos son estáticos. Bien, ustedes usaban el año pasado el concepto de array o vector, como le llamé yo, que es un acceso por índice, se puede acceder a una posición y puede tener un tamaño fijo, ¿sí? Y después usaban la lista, que ¿qué te permitía la lista? ¿Tenía índice la lista? ¿No? No. ¿Qué tenía el primer elemento para ir al segundo? Un puntero. Sí. Y el segundo al tercero, así. La lista era una serie de elementos conectados por un puntero. En cambio, el array es un acceso por índice, un acceso posicional. ¿Ustedes vieron algoritmos para ordenar un array? Sí, arreglos y listas los tuvimos que hacer en la práctica. Renegaron bastante, ¿no? Y para la lista más que nada. Bien. Una consulta que ahí se me mezclan por ahí un poco los conceptos.
el primer cuatrimestre, el primero, que vimos Python, usamos unas listas, que bueno, esas eran indefinidas, vos le podías poner todo el elemento que vos querías. Después en C, las listas, vos tenías que, digamos, decir cuántos elementos iba a usar. Y después vimos la lista enlazada. Las listas de Python son indefinidas, son lo mismo que la lista enlazada, digamos, pero ya lo hace internamente. Exacto, pero Ah, básicamente ustedes estuvieron en primer año, estaban teniendo el primer contacto con las primeras herramientas de programación. Básicamente ustedes vieron que hay elementos que necesitan ser guardados en algún lado para tener muchos elementos de ese tipo. Entonces usaron una lista enlazada, o como nombraban ustedes, un array. Tenían una lista ¿de qué? De números o de nombres o de ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes vieron que funcionaban por puntero, funcionaban por índice, y después le hicieron realizar un montón de ejercicios para ordenarlos, a lo mejor para buscar el elemento más chico, el elemento más grande, ese tipo de cosas. Deben haber hecho algo de eso. Sí, sí. También había diccionarios en Python, que en C++ no tuvimos diccionario, pero ahora en Go, en el lenguaje de Google, sí hay. Exacto. ¿El diccionario qué era? Una asociación de clave-valor, Sí, ¿sí? Donde ustedes guardaban en Python una clave asociada a un valor, y así podían guardar un montón de elementos dentro de ese diccionario. Cuando hablamos de diccionario, si alguien no se acuerda, es el concepto de diccionario para buscar una palabra. Es como cuando yo en el diccionario busco una palabra, que es la clave, y al lado tengo la definición, que sería el valor. Yo lo que quiero que ustedes entiendan cómo vamos a tratar esos elementos en esta materia. Obviamente, en todo lenguaje de programación necesito de la lista, del array, del diccionario. ¿Para qué? Para guardar elementos y poder hacer algo, ordenarlos, buscar y demás. Y ustedes aprendieron algoritmos para ordenar, para buscar la mejor búsqueda y demás. El lenguaje orientado a objetos tiene esos componentes y tiene algunos más, que seguramente en Python estaban, a lo mejor no los llegaron a ver por completo. Pero la idea de usar estos componentes para almacenar elementos es que yo voy a repetir la misma operación y me voy a parar en una capa de abstracción más arriba. Entonces, por ejemplo, voy a poder ordenarlos con la llamada a un solo método. Voy a poder obtener el elemento más chico, el elemento más grande, llamando a un solo método. ¿Qué es lo que quiero decir? Si en primer año ustedes renegaron o aprendieron, vamos a decirlo de otra manera, a escribir código para ordenar un array, yo ahora les voy a decir, no necesito ese código para ordenar un array. Hay un método que se llama sort y te lo ordena. ¿Qué me tendrían que decir ustedes? y claro, porque ya lo aprendimos eso, ya sabemos cómo se podría crear. Claro, ustedes me tendrían que Para- decir, bien ahí Ayrton y Facundo que me están apoyando en la charla, ¿eh? No, digo, ustedes me tendrían que decir, al fin, no tengo que escribir un montón de código para ordenar, ya lo tengo hecho en un método. ¿Sí? No, pero fueron súper educados, yo te diría otra cosa. Sí, yo pensaba que alguno de ustedes me dijera, ¿para qué miércoles hicimos eso? Pero la idea es la siguiente. Yo voy a tener un método, por ejemplo, sort, que me va a ordenar un vector o me va a ordenar una lista. Ustedes no van a renegar con nada. Llaman al método, me la devuelve ordenada. Pero sí tienen que pensar que ese método que viene en Java, llamado sort, aplica y funciona con todo lo que ustedes vieron el año pasado. ¿Sí?
¿Está bien? Digamos, toda la teoría que ustedes vieron el año pasado, o todos los ejercicios que hicieron, están metidos en el método SORT, ordena. Ustedes como programadores de objetos con Java no van a renegar escribiendo un algoritmo para ordenar. Van a llamar al método. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que están en una capa más arriba, un poquito más abstracta, entonces directamente le van a decir al lenguaje, che, toma el vector y devolvémelo ordenado. Listo, ya está. Y yo sigo trabajando. No perdemos tiempo. Pero sí tienen que saber que ese método está aplicando lo que vieron el año pasado. Digamos, por eso mismo podemos decir que el año pasado lo vieron para aprender cómo funciona. Bien, vamos de a poquito. ¿Cómo se llaman estos elementos que contienen objetos a partir de este año, ya sean vectores, array, listas? El nombre que toman en la programación orientada a objetos es colecciones. Cualquier... Esperen que ahí cambié para poder verlo a ustedes. Cualquier elemento o estructura que me permite guardar objetos, a partir de ahora el nombre es colección. Ya sea un array, una lista, o como dije, o como yo también lo llamé, un vector. Cualquier componente que me permite almacenar muchos objetos, el nombre, a partir de esta materia, es colección. En la teoría de objetos se denomina colección. Ahí tienen una colección de objetos libros en el dibujito, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintos tipos de colecciones. Algunas se van a parecer a un vector, otras se van a parecer a una lista. Y obviamente, como ustedes ya lo vieron en Python en formato estructurado, se van a poder recorrer, puedo saber cuántos elementos tiene, la puedo ordenar y puedo hacer un montón de operaciones con esa colección. Digamos, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes asocien el cambio de nombre en la teoría de objetos y que hay muchos tipos de colecciones. Algunas se van a parecer al vector, otras a la lista y otras al diccionario. Ahí Facundo ya en el chat me tiró una pregunta súper interesante. Sí, se puede meter, se puede hacer, perdón, una colección de colecciones que podría ser algo similar a una matriz. ¿Sí? ¿Cómo podría decirles, por ejemplo, a ver, es necesario que ustedes comprendan que estamos parados más arriba. Entonces, no nos importa, entre comillas, cómo funcionan. No nos importa si ordena más rápido u ordena más lento. Ustedes sepan que llaman a un método y ordena. Bien, vamos a ver la diapositiva 2. Entonces podemos decir que una colección, repito, para si alguno no estaba atento, llamamos colección a cualquier elemento que me permite agrupar objetos. ¿Sí? Como dice acá, agrupa elementos. Me sirve para almacenar, para buscar, como dice ahí en el segundo párrafo, para manipular, quiere decir para ordenarlos. Por ejemplo, quiero eliminar los repetidos. Si yo estuviera pensando en ustedes en este Meet, podríamos decir que el Meet, este es el que estamos asistiendo, tiene una colección de personas que están conectadas. Una colección de objetos, personas que están conectados al Meet. Generalmente las colecciones, esto que dice el último párrafo,
almacenan objetos del mismo tipo de datos. Por ejemplo, se le llama grupo natural, pero nosotros podemos decir, puedo tener una colección de cartas, pero no van a poder tener una colección donde en el primer elemento tengan una carta, en el segundo tengan un auto, en el tercero tengan una persona, en el cuarto tengan una carta, porque ¿qué pasaría con esa colección? No serviría para nada, pues si yo tengo una colección donde guardo objetos de cualquier tipo, insisto, una carta, un auto, un termo, un mate, en cada elemento, no me sirve para nada. O sea, ¿podrían tenerla? Sí. ¿Qué pueden hacer? Nada, porque al tener todos elementos totalmente distintos, no pueden hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer con una colección? Se acostumbra a guardar elementos del mismo tipo. Entonces, supónganse, en este ejemplo, que va a ser un ejercicio que van a hacer en la práctica, como modelo un juego de cartas. Creo un objeto carta, que va a tener el palo y el valor, qué sé yo, el 7 de oro, el 4 de copa, y después tengo una colección que almacena cada uno de los objetos carta en su posición. ¿Sí? Creo el 4 de copa, lo guardo en la colección. Creo el 7 de oro, lo guardo. Y así podrían crear las 40 o las 50 cartas, o si les gusta jugar al póker, van a tener, qué sé yo, el as, el 7 de picas, no sé, lo que quieran, ¿sí? Pero van a tener una colección que almacene objetos de tipo carta. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Ya cambiamos el nombre, se llaman colecciones. Adentro, las colecciones tienen objetos. Para que la colección yo la pueda utilizar para algo, la idea que en su interior va a tener objetos del mismo tipo de dato. ¿Sí? Y ahí adentro vamos a tener, dentro de las colecciones que se van a aparecer a las listas, al vector y al diccionario. Ese va a ser el tema de la clase que viene. Se los quería dejar presentado para que ustedes ya sepan que en la práctica 3 vamos a hacer ejercicios con objetos simples y ya en la práctica que sigue vamos a incorporar colecciones que van a contener objetos. O sea, guardarían lo que serían los hijos de una clase, por ejemplo. O sea, está auto y están las marcas de los autos. ¿Esto podría guardar las marcas de los autos o los autos solamente? No, la marca es un atributo del auto. No, pero el distinto tipo de auto, me refiero. Ah, sí, perdón, entendí mal. Claro, exactamente. A ver, lo que está preguntando es, yo creo una colección de autos y después creo una Ferrari roja, lo guardo en la posición 1. Creo un Fiat 1, lo guardo en la posición 2. Cada objeto que voy creando o instanciando, lo voy guardando en la colección. Claro, entonces la lista o la estructura de colección que vamos a usar va a estar en la clase principal para guardar todos los que van a salir de esa clase. Vas a tener una clase aparte que tiene la colección. Ah, ¿Quieren que profundice un cachito más? Así no se pierden. no, como quiera. Bien, pensé, sí, me tenían que decir que sí, no les queda otra. A ver, lo que vos estás preguntando, Edison, está muy bueno por lo siguiente. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a hacer? Suponete que vos tenés la clase auto. Entonces yo te voy a decir ahora, bueno, vamos a crear una clase cochera que guarda autos. ¿Sí? Una clase Ah, cochera que guarda autos. ¿Quién va a ya va, tener la colección? La clase cochera. claro. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir creando autos y los guardo en el vector o en la colección que va a estar en la clase cochera.
Claro, estaría a la misma altura que la clase auto. Exactamente. Imaginen en la realidad que yo soy la cochera y van entrando autos. Entonces llega un auto y lo doy de alta en la cochera. Listo, andá y guardalo en la posición 1. Llega otro auto, tengo libre el lugar 4, andá y guardalo en el 4. Ese funcionamiento real de la cochera, nosotros lo vamos a simular con una clase cochera que almacena cada auto que llega a la cochera. La clase cochera va a tener la colección de autos que voy grabando. Que voy creando, perdón. Digo, les estoy haciendo el enganche para la próxima clase de teoría para que sepan dónde vamos a ir, ¿sí? No nos vamos a quedar con objetos padres e hijos por separado, sino que le vamos a agregar eso. Esperen que voy a leer a Facundo ahí que escribió en el chat. A ver. Facundo puso, si quiero modelar una caja que tiene adentro varios objetos que pueden ser colección, como por ejemplo un mazo de cartas, una caja de lápices, ahí usaría una colección de colecciones. Exacto. Pero tenés en cuenta un detalle, Facundo. Si vos tenés una colección que adentro tiene un mazo de cartas, una caja de lápices, todas cosas que son totalmente distintas, te va a servir como almacenamiento, te va a servir perfecto. Ahora, para hacer alguna operación, dudo, porque al tener montones de cosas distintas, como que te va a costar darle alguna funcionalidad, ¿sí? Generalmente, lo que está preguntando Facundo en el chat es un nivel de abstracción ya un poco más complejo, ¿sí? Porque sería una especie de matriz, pero con objetos de distinto tipo. No suele ser una práctica habitual, Facundo, pero simplemente por el hecho de que se hace muy complejo manejarlo, ¿eh? No porque no funcione o porque no te deje utilizarlo el lenguaje. Bien, no te Pero conviene hacer un objeto que sea caja y adentro tener un objeto que sea mazo, caja de lápices, un objeto caja de fibra. Así claro, pero te complica mucho el funcionamiento, ¿me entendés? Si vos tenés una caja con cajas de distintos tipos de objetos adentro, es como que no le podés aplicar ninguna operación de manera rápida. Es como tener el padre de todas las colecciones, pero no te va a servir para nada. No te sirve para nada. Entonces, ¿qué se hace? Se crea. Tenés una caja de lápices, listo, tenés una colección por un lado. Tenés una caja de, no sé, de herramientas, listo, tenés una colección con herramientas por el otro lado. Es mucho más fácil administrarlas y manejarlas por separado para hacer mejores operaciones. Piensen en lo siguiente, en la diapositiva que estamos viendo. ¿De qué te serviría tener una colección de cartas y que las cartas sean algunas españolas y algunas de póker? No podés jugar con las cartas mezcladas, por ejemplo. ¿Se entiende? A lo que voy, piénsenlo en la realidad. Si yo tengo un mazo de cartas con dos tipos de cartas distintos, no me sirve para nada, y están todas mezcladas. ¿Qué hacen ustedes? Che, vamos a jugar al póker, listo, me quedo con las de póker. Vamos a jugar al truco, me quedo con la española. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, ¿es posible tener esa mezcla? Por supuesto. ¿Te permite hacer operaciones? Se te complica un montón la programación. Claro, profe, pero ese ejemplo que dio de la realidad, que no te sirve para nada un mazo así, en realidad en el programa se guarda así. Vos No, tenés cartas de distintos tipos de juegos. claro, no, porque vos, cuando creás el objeto carta, podrías hacer dos clases hija que sea carta española y carta de póker, que no me sale el nombre, y listo. Y la colección la haces o de cartas española o de cartas de póker para guardar un solo tipo de carta. O sea, van a tener cada tipo de clase, de subclase va a tener su propia colección. Exactamente. Siempre ustedes tienen que pensar que cuando creen una colección, insisto, adentro piensen que es un vector, una lista o un diccionario, tienen que ser de elementos bastante específicos para que ustedes la puedan usar de manera simple. ¿Sí? Por eso que te digo, no la voy a crear de carta genérico, sino de carta española o cartas de póker o cartas de
de aviones, de autitos, como a veces juegan los nenes más chiquitos. Pero bueno, todavía no se rompan la cabeza, pero sepan que la próxima clase viene por ese tema, ¿sí? Viene por colecciones, viene por elementos para guardar muchos objetos y empezar a jugar haciendo cálculos. Pero ¿qué pasa con una colección tipo cochera que tiene un auto, un Lamborghini, después tiene un Fiat? Y Pero son eso, todos autos, pero no con, es como el con caso de las distintos cartas. valores. No es como el caso de las cartas, que son distintos tipos de cartas. Si Tienen yo distinto tengo, motor y todo. Cuando yo hablo de distintos tipos de cartas, estoy hablando dentro del mazo español, por ejemplo, guardo el 4 de copa, el 7 de oro, o sea, son el mismo tipo de carta, pero con distinto valor. En la Ah, cochera es lo mismo. La cochera es de autos. ¿Qué auto hay adentro? Un montón de autos distintos, pero el objeto es el tipo, mismo. tipo sedán, por ejemplo, pero en otra colección va a haber camioneta y van a ser otro tipo de vehículos. Exacto, exactamente. Claro, sin importar la marca, y esos son autos, al fin y al cabo. Exacto, sí. Por ahí estamos mezclando eso. Ojo que es el mismo objeto, pero obviamente son distintas instancias, tienen distintos valores. Pero si yo fuera una cochera, tengo una colección de autos y una de camionetas. Ahí está bien la aclaración. Claro. Porque yo después puedo hacer cálculos. Suponete que te digo que yo soy el dueño de la cochera y te digo, che, ¿cuántos autos vinieron ayer? Porque el auto va a tener un valor de hora distinto a la camioneta. O va a ocupar más espacio que la camioneta, ¿viste? Te digo, pensando en una cochera. Sí, sí. Y Pero cuando hay subclases de vehículo, por ejemplo, que va a haber auto y camioneta, ya después, vos cuando dijiste lo de contabilizar, va a contabilizar en total, que sería como una colección de colecciones. no, yo voy a crear la colección del elemento específico. O la hago de auto o la hago de camioneta. Pero para guardar la cantidad total, no va a guardar. Son dos colecciones distintas. Pero vos lo que podés hacer cuando definís los atributos de auto, o sea, o vehículo, puede ser categoría auto o categoría camioneta, y ya entra dentro de un mismo objeto. No, porque eso, Facundo, va contra la teoría de objetos y te lo agarra Fede o Seba en la práctica, te va a decir, tenés que crear una herencia. Te va a decir, tenés que poner vehículo, Ah, auto o camioneta. claro. Nunca tienen que poner un atributo que sea tipo un combo, auto o camioneta. Claro, o sea, no podemos contabilizar las camionetas y los autos en total de autos, por ejemplo. No, porque los chicos cuando ustedes vayan haciendo la práctica, si ustedes le presentan esa solución, te van a decir, no, esto es una herencia. Vehículo, auto y camioneta. No podés crear la clase vehículo y adentro ponerle un combo que sea auto o camioneta, porque está mal. Estarías violando la teoría de objetos, digamos. No estarías cumpliendo. Claro, pasa Insisto, que bueno, ahí por ahí entra como en discusión lo de la clase pasada, hasta qué punto uno lo va diferenciando, porque poner, si vos tenés un Fiat Uno, una Fiat Strada con una camioneta y un Lamborghini, para mí tiene más en común un Fiat Uno que una Strada, por decir una cosa. y sí, hay líneas finitas que uno se tiene que decidir. Es medio, viste, como depende cómo lo tome. A ver, acá está bueno lo que estamos charlando, que tenemos dudas, porque hay muchas cosas que acá aplica la abstracción. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase que dijimos, o con Luciana? Digo, el principio es de abstracción, o sea, abstraete hasta cierto punto y ahí frená. ¿Sí? Digamos, te la podés complicar tanto como quieras, pero en algún punto tenés que frenar para cerrar ahí. Y Una esto consulta. sí. Si yo tuviera que modelar igualmente en el caso, porque podría darse, un garage, que tranquilamente, a ver, en la vida real podría estacionar una camioneta, un auto o una moto, capaz. O sea, ¿cómo tendría que hacer yo? Tendrías 3 colecciones distintas. Claro, está bien. Dentro del garage. Exactamente. La clase Perfecto. garage o cochera tendría una colección de bicicleta, una colección de auto y una colección de camioneta.
porque cada una pagaría distinto valor de hora y demás. Claro, sí. Gracias. Digo, ¿podrían hacer una sola? Sí, es inmanejable, improgramable, porque se pone re difícil. ¿Se entiende? Sí, es más para seleccionar y dividirlo, es mejor si hacerlo distinto. Sí, sí. Yo entiendo las dudas que les genera a ustedes, pero cuando pasemos a programación, se van a dar cuenta que mientras más particular es la colección, más fácil es manejarla. Es preferible tener 3 colecciones, una con bicicleta, una con auto y una con camioneta, a tener una sola donde guardo todo y después no sé cuántas bicicletas Sí, tengo. te ahorras tiempo después. Sí, Claro. ahorrás muchísimo tiempo y simpleza de programación. Claro. Pero, insisto, ustedes vayan creyéndole o siguiendo las directivas que Fede y Seba le bajan en la práctica, cuando ellos le vayan diciendo, anda por acá no, por acá sí, por acá no, porque les van a ir buscando siempre el camino más fácil. ¿Sí? Pero bueno, lo de colección de hoy era dejarle sembrado la inquietud para profundizarlo la semana que viene y ya lo van a empezar a hacer en la última parte de la práctica 3 y en la práctica 4. Van a guardar todo el tiempo en colecciones y ahí van a renegar bastante. Pero van a aprender un poco más de cómo se guardan muchos objetos. Por ahora son todas inquietudes y me gustó esta charla como para que la cabeza diga, a ver qué hay para hacer. Bueno, prontamente ya vamos a empezar a pulir estas intrigas. Bueno, gente, ahí ya tienen publicada la teoría, que hoy era mucho palabrerío y pulir un poco algunos conceptos. La semana que viene arrancan con la práctica 3 y continuamos con la explicación de colecciones y ya nos metemos en el lío de qué tipo de colecciones hay y demás. Ahora cuando termina ya les subo la grabación para el que no se pudo conectar y disculpen el cambio ahí a último momento a las 11. Yo no sabía que si se manda por guaraní no les llegaba cómodo a todos, pero bueno, tuvimos un inconveniente acá y no nos permitió trasladarnos allá al edificio. Bueno, ahora terminamos y les subo la grabación. Listo, profe, gracias. Gracias por todo, chao. Adiós. Hasta luego.